Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía y de acuerdo con la academia, la estadística es una ciencia que tiene como finalidad facilitar la solución de problemas en los cuales necesitamos conocer algunas características sobre el comportamiento de algún suceso o evento y enfatizo, características que nos permiten conocer o mejorar el conocimiento de un suceso. Ese será el tema que nos ocupe en la tarde de hoy, que si usted nos sigue en la radio, pues sabrá que ya el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar utilizó este tema sábado a las 8:30 de la mañana y que hoy ampliamos acá en Perla Visión. Para eso cuento con la presencia del máster en ciencias, Inmer Ramos Reyes, jefe de departamento en la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ONEI en Cienfuegos, y el ingeniero habitual en nuestro programa, Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para el Postgraduado de la ANET. Muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que están acá con nosotros y vamos con un momento informativo y enseguida regreso para iniciar nuestro diálogo. La Oficina Nacional de Estadística e Información ONEI fue creada en 2011 como resultado de la organización del Sistema de Información del Gobierno. Constituye uno de sus componentes principales y contribuye a satisfacer las necesidades informativas relacionadas con los objetivos y planes en todos los niveles de dirección en los ámbitos económico, social, demográfico y medioambiental. Su rol en el proceso de planificación incide directamente en la fase de seguimiento y monitoreo al contribuir con información estadística que le permite al Ministerio de Economía y Planificación realizar análisis integrales sobre la marcha económica y así corregir las desviaciones. Bien hechas estas precisiones, entramos en detalles y ya lo decía, la relevancia de esta ciencia y que cobra, creo que un particular, o creo no, estoy seguro que cobra una particular relevancia en estos momentos de reanimación económica y de llevar al municipio, cuando hablamos de esa municipalidad, la importancia que puede tener todo lo que sale desde la municipalidad. Por tanto, Inmer, ¿qué relevancia tiene entonces la estadística en este minuto? Bueno, sin duda que es vital para la toma de decisiones. En el caso de nuestro país, tiene la fortaleza de que la información, tanto económica como la social, se capta donde ocurre el hecho. Estamos hablando de que tenemos una estructura de oficinas municipales en cada municipio del país y se capta la información en la entidad económica, llámese independientemente de la forma de propiedad que tenga, sea una empresa estatal, una unidad presupuestada, sea una forma no estatal, independientemente de la organización que tenga, ahí es donde se capta esa información. Se dispone de personas en estas organizaciones y en el órgano estadístico habituados a convertir esos datos en información estadística. Inmer, una precisión porque ahora me salta una duda cuando hacías esta introducción. Quiere decir que también las formas no estatales, independientemente de que no tengan un personal especializado como ocurre en las organizaciones estatales, las formas no estatales también tributan al sistema de estadísticas de la provincia. Sí, correcto. Y ese es uno de los grandes retos que se tiene. Estamos hablando de las unidades básicas de producción, las cooperativas, llámese agropecuaria, no agropecuaria, las MIPYME, y ese también, todo ese entramado también, una vez que son registradas, una vez están en la obligación por ley de informar. Lo que sucede es que puede que alguien considere que para una empresa estatal que lleva mucho más tiempo, que tiene una organización, tiene un equipito más grande o un equipo más grande,
dominan y el flujo informativo se vuelve un poquitico más extenso. Pero para estas organizaciones igual se firman convenios para entregar información. Y es ahí que estamos hablando de la territorialidad. Esa información en ese municipio cumple una función. Los tributos los realizan en ese municipio. O sea que las informaciones se van agregando a nivel de municipio, a nivel de provincia, a nivel de nación. Que dicho sea de paso, estamos hablando de la información económica, pero también están otras informaciones estadísticas, como son el sistema de encuestas de hogares, que se captan también en las viviendas, de donde la mayoría de las personas viven en hogares. Entonces ahí es donde se capta la información. Los censos igual, se capta la información y se va agregando a nivel de territorio para los distintos análisis. Andrés, una herramienta indudablemente muy, muy fuerte para los decisores, digamos, para el presidente del gobierno, que debe tomar decisiones que pueden ser a largo plazo e incluso pueden ser inmediatas. Imagino que haya quizás una estructura o haya la conciencia suficiente de tener la estadística, la información económica o social en las manos arriba del buró para tomar decisiones, ¿verdad? Yo creo que tú comenzabas hablando del tema del municipio. Es un tema que se ha traído en varias ocasiones acá. La municipalidad, el municipalismo, como tú bien sabes que me gusta decir a mí, porque es una corriente ideológica en la cual tenemos que estar, como Martí nos decía, nos impone determinada forma de actuar, y de pensar y de actuar. Y pensar ya en la escala local de la información que requerimos, eso pasa por cambiar los sistemas de información o perfeccionar los sistemas de información estadística. E incluso está recogido dentro de los lineamientos de la política económica y social del partido, de cómo perfeccionar el sistema de información estadística a nivel de país. Y que en eso se han venido dando pasos. Dentro de esa implementación y para la toma de decisiones, está el sistema de información de gobierno. Explicar un poco que el sistema de información de gobierno está compuesto por 3 subsistemas. Uno, un sistema de información estadística nacional, que es el que estamos acostumbrados durante muchos años, que es el que siempre hemos estado, incluso cuando tuvimos determinadas responsabilidades, la captamos y dábamos por hecho que esa era la información y ese era el total del comportamiento de la economía de un territorio, que no está errado, es una información con la cual se puede tomar decisiones. Ahora, esa información no tiene en cuenta lo que pasa a veces a escala municipal, a escala local. Y ahí es donde juega el papel el otro subsistema, que se llama el Sistema de Información Estadística Territorial, que va mucho más allá, que es esa herramienta que, como bien usted dice, tiene que tener los decisores, empezando por la Asamblea Municipal, siguiendo por los consejos de la administración y el resto, y la población incluso, para la rendición de cuentas, para determinadas exigencias que tiene que tener en la participación ciudadana en esas decisiones y en ese proyecto que estamos construyendo, bueno, poder captar toda esa información que hay en el municipio. Y eso lo ayuda el sistema de información estadística territorial, que es un tema que es una deuda que yo creo que todavía no podemos decir que está completamente bien. Yo creo que ahí tenemos que seguir, hay que seguir no desde el diseño, no desde la implementación, es decir, no desde el diseño, sino desde cómo, después de su implementación, podemos realmente ser útiles esa información a nivel de cada municipio. Incluso cómo eso se articula, cómo esos sistemas de información estadística territorial, que está bien diseñado, cómo lo logramos articular con los indicadores que dan salida a las estrategias municipales de desarrollo que recientemente se aprobaron y por las cuales se supone que esos gobiernos estén tomando decisiones, esos decisores estén tomando decisiones a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que por ahí anda el tema de la importancia que puede estar teniendo para la información estadística y los retos que tiene en el municipio. Yo les propongo, discúlpame, Inmer, les propongo un momento informativo, regresamos, retomamos el tema y vamos a hablar entonces de la planificación y cómo yo como ente social participo de esa estadística y me es útil esa estadística. Usted mantenga la sintonía, este es el programa En Línea, el programa económico de Perlavisión. La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, agrupa a los profesionales cubanos que se vinculan al trabajo económico y proyecta su encargo en el ámbito nacional e internacional, propiciando el intercambio y debate plural de opiniones. Entre otras misiones, promueve la superación profesional y la elevación del nivel académico de los profesionales, técnicos de nivel medio y demás trabajadores vinculados al ejercicio de la práctica económica y contable, utilizando todos los medios, métodos y vías factibles.
Bien, antes de entrar en el detalle de cómo repercute en la planificación el conocer elementos estadísticos y de información, yo interrumpí a Imer en el momento anterior. Usted tiene la palabra. No, que nos quedó del estadístico el sistema complementario. O sea, complementario. cada organismo tiene un que rebasa, desborda la que se capta en el sistema estadístico nacional, que también está debidamente sistematizada y cada organismo la tiene, se aprobada y hay un caudal de información ahí para usarla y sobre todo para triangularla con esta territorial y con esta del Sistema Estadístico Nacional. Y entonces viene la tercera parte, que es en la difusión de esa información. Esa información tiene un uso para el gobierno, partidos, la academia, que son los grandes consumidores de información, pero la forma en que se le da difusión y se comunica esa estadística es una deuda que está pendiente. Bueno, deuda que estamos prestos a cumplir en los próximos tiempos, dada el perfeccionamiento de nuestro sistema de comunicación en el país, en el que ya estamos dando pasos muy importantes. Pero yo decía antes de este momento que hay algo que a mí me interesaría conocer, y es que, como a mí, ser común, ser social, y me tomó de ejemplo, pero puede ser a cualquiera, puede ser usted, nos interesa que la estadística sea veraz, que funcione y que además, como decía el momento que nos antecedía informativo, tenga una repercusión en la planificación de cualquier hecho, cualquier suceso o cualquier proyecto que desde el municipio pudiera realizarse. Lo más fácil para visualizar, estamos hablando de las encuestas de hogares. Las encuestas de hogares es una forma de captación de información estadística y recaba de la comprensión y la colaboración del ciudadano. Eso es una práctica mundial. En el caso nuestro, el caso de Cuba, tiene una práctica en la realización de los censos de población y vivienda, pero bueno, por lo costoso y lo complejo, se realizan cada 10 años y en ocasiones se ha tenido que diferir en el tiempo los censos de población y vivienda. Las encuestas de hogares, hay un entrenamiento y que se va a la vivienda, un sistema matemático, de muestreo por zonas urbanas, zonas rurales, y que haya la mayor representatividad del territorio y claro, la muestra es proporcional al tamaño. Los municipios que más poblaciones tienen una muestra mayor. La encuesta nacional de ocupación, se visitan más de 60.000 viviendas en el país. En Cienfuegos, que es de las provincias más pequeñas, se visitan poco más de 4.000 viviendas. Vemos la desagregación de esas 60.000 para el país, 4.000 para la provincia y bueno, indiscutiblemente que Cienfuegos va a tener un poquito más vivienda como municipio y Laja, que si tiene menos población, va a tener mucho menos. Y se visita, se pregunta distintos temas, que no hay otra forma de acceder a esa información que no sea por este muestreo de encuestas de hogar. Inme se me ha adelantado con el asunto de la encuesta nacional de ocupación, que yo quisiera que tocáramos antes de que concluya el programa. Pero, Andrés, planificación. A ver, yo pienso, la pregunta la interpreto de la siguiente forma, ¿no? ¿Cómo yo como ciudadano me veo beneficiario, como un beneficiario de esa información, no como parte de tributar información? ¿Bien? Me parece que por ahí anda. Bueno, yo como beneficiario... No soy yo una estadística, sino no soy ¿cómo me beneficio de esa estadística? Un elemento que soy objeto de la estadística, sino ser un beneficiario de esa información. Yo creo que, en primer lugar, el tema está en lo siguiente. Todos, según la Constitución de la República de Cuba, todos tenemos derecho a solicitar y a tener información veraz y transparente sobre lo que pasa en el país y en mi territorio y demás. Por tanto, yo pienso que todos tenemos el derecho de solicitar información, ¿bien? Y de tenerla para nuestro consumo, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que nosotros, conociendo, y estamos hablando de la planificación, pero estamos hablando del sector privado, el resto de los sectores, el trabajo por cuenta propia, cuando esté en un lugar tiene que conocer cómo es el comportamiento, hablando de economía, de los actores que participan en la economía, no tan solo el sector estatal, sino el resto de los actores debían y son beneficiarios de esa información porque tienen que saber primero cómo se comporta esa población,
cómo se comporta económicamente ese entramado empresarial, cómo se comporta precisamente los gustos de esa población, por dónde andan los precios de ese entorno en el cual estoy yo trabajando. Es decir, ya desde el punto de vista de actividades económicas, también son beneficiarios todos. Y además, como población, me parece que es saber por dónde anda. Por ejemplo, hoy se está hablando, lo vamos a ver después cuando se aborde, determinados indicadores como el indicador de la pobreza, o el indicador del índice de precio del consumidor, o el indicador de otros indicadores que salen de la información estadística, de las cuales yo como ciudadano debo estar atento y conocer. El tema que ahora está abordándose, por ejemplo, el tema de la generación eléctrica, aparece dentro de los indicadores que aparecen en la información estadística, en los anuarios estadísticos se publica. Y yo creo que estar y conocer la información, yo digo que la información es poder. Y en la medida que estemos más informados, estamos más preparados para enfrentar cualquier decisión, sea personal o sea colectiva. Y por tanto yo sí lo veo muy útil y creo que es importante. Y me gustaría un momento, Boris, porque realmente tengo un sentido de pertenencia con esta institución y me parece que el reconocimiento a los trabajadores de estadística, porque él ha insistido mucho en que detrás hay un grupo de trabajadores que participan en la recolección de datos y que tienen que estar preparados. Y como decía Che, sin inflar globo, lo decía Che. Entonces, yo creo que nosotros, ahí hay un grupo de trabajadores con una profesionalidad tremenda que garantizan esto que estamos hablando. Y puedo dar fe de ello. Con una preparación, y a veces son anónimos, a veces no se reconocen. El 6 de septiembre es el Día del Trabajador Estadístico. Y yo creo que desde aquí, bueno, por lo menos nosotros aprovechar este espacio, Boris, porque todo eso que estamos hablando, ellos son los que captan, los que procesan, los que difunden, los que hacen un grupo de temas que nosotros debemos estar agradecidos como usuarios de lo que ellos hacen todos los días. Bueno, con el reconocimiento para los trabajadores de estadística e información que acaba de hacer Andrés y que nos sumamos, por supuesto, le propongo ir a una pausa, así nos ponemos de acuerdo aquí nosotros para los minutos finales del programa. La planificación en América Latina y el Caribe ha tomado gran impulso en los últimos años y esto se ve reflejado en que los países han iniciado exitosos procesos para el desarrollo en todos los niveles del Estado. En este espacio se pueden consultar los principales instrumentos de planificación bajo distintas denominaciones como Planes Nacionales de Desarrollo, Estrategias Nacionales de Desarrollo, Planes de Gobierno y Visiones de País. En el marco de los desafíos que establece la Agenda 2030 a los países firmantes, en este espacio se puede encontrar también la articulación entre los objetivos de los instrumentos de planificación y los objetivos para el desarrollo sostenible. Bueno, Inmer ya ponía un tema sobre el tapete y es la Encuesta Nacional de Ocupación y a mí me interesa muchísimo hablar sobre este particular y un término que siempre a mí me ha generado mucha preocupación y que es el pleno empleo. Y que por supuesto, o supongo que a partir de esta encuesta pues se llegue quizás a esta cifra. ¿Cómo funciona esto, Inmer? Bueno, primero voy a mencionar dos indicadores estrellas de cualquier órgano estadístico, muy sonados por estos días en la población y tiene que ver con el PIB. El Producto Interno Bruto es la sumatoria de todos los bienes y servicios que crea una sociedad generalmente en un año calendario y mide la salud y la prosperidad de la economía de una nación. Que no quiere decir que mi economía sea próspera. Exactamente, que es entonces vemos la individual, la del entorno, la de mi barrio o la de mi comunidad. Tengo pendiente un programa que tenemos que dedicar al PIB, Andrés, ustedes que son mis asesores principales. Sobre ese tema, un segundo nada más, disculpa, el creador del índice del Producto Interno Bruto, es decir, del indicador, el formulador, desde que lo formuló, dijo que no tenía nada que ver, que no lo podíamos interpretar como que era paralelo al beneficio de las personas, a lo que sí mide la riqueza que crea un país, pero no quiere decir, no tiene nada que ver con la distribución de esa riqueza. Estamos claros entonces. Y entonces es agregada a partir de la generación y es para país, indiscutiblemente que no estamos hablando de un indicador territorial, mucho menos para municipio y para provincia. Estamos hablando de otro indicador, la famosa inflación,
que se mide a través del índice de precio al consumidor, una canasta de bienes y servicios, y a partir de ahí de esa variación de precio, que no necesariamente tiene que ver con el impacto que usted tiene en el consumo o no, o más o menos de un bien, pero mide el comportamiento. Y entonces mide la salud también de la economía de un país. Los órganos estadísticos o los bancos centrales son los que generalmente manipulan, en el caso de Cuba, la Oficina Nacional de Estadística. Y el otro indicador estrella es la tasa de desocupación, que también ellos combinados miden la salud de una economía, de un país, y se capta a través la tasa de desocupación a través de la encuesta nacional de ocupación. Ya estábamos hablando de muestreo. Hay que empalmar con lo que digan las organizaciones internacionales. En este caso, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señala que cuando la tasa de desocupación está por debajo de 2%, hay pleno empleo. ¿Qué sucede? En Cuba, hace varios años que la tasa de desocupación da por debajo de 2. También hay que recordar que los lineamientos señalan que hay que estimular el trabajo como fuente de ingresos, como fuente de riqueza a nivel individual y a nivel de los hogares. Y éticamente usted podrá censurar, criticar a esa persona que en su comunidad, en su familia, no realiza ningún trabajo. Yo tuve acceso a la estadística, Irme, por cierto, de la cantidad de personas que se incorporaron al empleo, que incluso tuvo mucho que ver esto con la feria de empleo que se están realizando acá en la provincia, pero vamos a conversar sobre ese particular una vez que regresemos de esta pausa. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de Anex Cienfuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Bueno, minutos finales, así que vamos a aprovechar el tiempo. Hablábamos de estadísticas, pleno empleo, hablábamos incluso, yo sé que Andrés tiene sus preocupaciones con el pleno empleo, yo las tengo también. Y usted me decía cuando conversábamos en otra oportunidad que la persona que trabaja 1 hora en el día y una vez en el mes incluso puede considerarse empleada. A ver, ¿cómo funciona esto? Es que hay que empalmar, la comparabilidad es un requisito de la estadística. Entonces no puede ser el criterio que usted tiene. Incluso hay una actividad en los hogares que en el mundo se considera como empleo. Incluso hay más allá de la legalidad del trabajo, ¿no? Hay ayudantes familiares no remunerados, hay un grupo de actividades que la Organización Internacional del Trabajo las reconsidera como trabajo. Y entonces, para la encuesta, se sigue una metodología. Y si la semana de referencia usted trabajó 1 hora, internacionalmente se considera trabajo. Entonces, aquí entra en el conflicto que estábamos hablando, ético, que usted tenga de su formación en su hogar, en la comunidad, que es lo que socialmente está. Pero si usted no tiene necesidad de vender su fuerza de trabajo, usted no la vende. Y entonces, usted no está buscando empleo y técnicamente usted no es desempleado, ¿no? Sí, yo creo que el tema anda por ahí, por ese. Es decir, primero la comparabilidad es importante. La comparabilidad. Cuando digo comparabilidad, porque nosotros no somos... La comparabilidad porque formamos parte incluso de la CEPAL. Y es un principio que tiene. Nosotros la información que nosotros brindamos a través del sistema de información estadística no es para consumo interno nuestro, sino para hacerla comparable con otros sistemas, incluso como él decía. Y en la CEPAL, nosotros somos miembros de la CEPAL, digo, ¿cómo se llama? Comisión Económica. De la Comisión Económica de América Latina. Entonces, ese es un tema, es decir, la comparabilidad. El otro tema es los requisitos para captar la información. Primero, que se considera que está desempleado aquel que buscó empleo y no encontró empleo. Ya. Ahora, yo lo quiero llevar al momento económico que tiene el país, porque realmente la economía hoy, en el momento que está ese desequilibrio que se habla, porque tenemos nosotros que tenemos un desequilibrio en la macroeconomía. Él hablaba de que estos son indicadores, los tres son indicadores de la macroeconomía, tanto el PIB como el desempleo o el empleo, como la inflación, son indicadores de la macroeconomía e influyen en ese desequilibrio macroeconómico. Bueno, cuando hay economías que las personas, no es Cuba nada más, las personas pudieran no estar buscando empleo porque no están motivados para buscar empleo, debido a las condiciones que tiene esa economía.
yo por eso decía, hay que motivar a buscar empleo. Entonces, hasta que usted no busque empleo, no es desocupado. No quiere decir eso que haya más de un 4% reconocido, cuando comenzamos los tareas de ordenamiento, con el compañero Marino Murillo, que decía que hay alrededor de un 4% que pudiera estar buscando, o que debía estar desempleado, o que no está ocupado. Entonces, yo creo que el tema está ahí donde viene la parte inferativa que tiene la estadística. Usted la estadística la tiene, pero para inferir datos, para interpretarlo. Bueno, tengo un 1,3%, que es el que tiene el índice estadístico, 1,3% de empleo. ¿Qué quiere decir con el pleno empleo? Pleno empleo es que la demanda de fuerza de trabajo, es decir, está cubierta por la oferta de fuerza de trabajo. La oferta cubre la demanda que tengo. Y entonces parece que está cubierta la demanda, pero sin embargo, como usted va, no tenemos los médicos suficientes, no tenemos los maestros suficientes, no tenemos los economistas suficientes. Por tanto, ahí está dando un reflejo de que no hay pleno empleo. Ahora, ¿cómo logramos que eso llegue? Entonces, yo creo que ahí está el reto que tiene la economía nuestra, ¿no? Yo creo que siempre me quedo con la insatisfacción del poco tiempo de que disponemos para discutir algunos de estos temas, así que habrá que regresar y hablaremos incluso de pleno empleo. Tenemos que hablar, lo tenemos pendiente, Andrés, hablar del PIB. O sea, hay un grupo de temas que están en su agenda y que son de interés público y por tanto tendremos que tratar acá en el programa. Muchas gracias por haberme acompañado. A usted la invitación, como siempre, a que nos sintonice a las 8:30 de la mañana el próximo sábado en Radio Ciudad del Mar, donde adelantaremos acerca del registro digital de los trabajadores por cuenta propia. Luego regresamos a Perla Visión, martes 4:30 de la tarde, para estar en línea con su economía. Gracias por su atención. Buen resto de día.